Hace unos días, una paciente de 72 años me dijo algo que me hizo reflexionar durante semanas. Doctor, mi hija insiste en que necesito compañía, pero por primera vez en décadas cuando me despierto no hay nadie a quien deba explicaciones. Y entonces agregó con una claridad que me sorprendió: ¿por qué todos asumen que estar sola es mi problema cuando en realidad puede ser mi solución? Esta mujer había descubierto algo que la sociedad se resiste a aceptar: que después de cierta edad la soledad elegida no es una carencia, sino una conquista, una decisión madura que nace de la experiencia, no del miedo. Durante 30 años escuchando historias humanas, he observado un patrón que se repite con frecuencia inquietante. Personas que llegan a los 60, 70, 80 años arrastrando relaciones que ya no alimentan su espíritu, sino que lo drenan. Parejas que se mantienen unidas por costumbre, por terror al juicio social o por esa creencia errónea de que estar acompañado es siempre mejor que estar solo. Pero hay algo que he aprendido en estas décadas de trabajo clínico: no todas las compañías son genuinas. No todos los vínculos nutren. Y llega un momento en la vida donde distinguir entre soledad y libertad se convierte en una habilidad de supervivencia emocional. La tercera edad nos enfrenta a una verdad incómoda. Después de haber invertido décadas en complacer, en adaptarnos, en negociar nuestra esencia para mantener vínculos, llegamos a un punto donde la pregunta fundamental cambia. Ya no es ¿cómo puedo hacer que esto funcione?, sino ¿esto realmente vale la pena? Y cuando la respuesta es no, elegir la soledad se convierte en un acto de amor propio. Un reconocimiento de que nuestro tiempo, nuestro espacio mental, nuestra paz interior son recursos finitos que merecen ser protegidos. Permíteme compartir contigo por qué, desde una perspectiva psicológica y emocional, estar soltero en la tercera edad puede ser no solo una opción válida, sino la más sabia. Primero, hablemos de algo que raramente se discute con honestidad: la liberación de las presiones externas. Cuando llegas a cierta edad y decides estar solo, experimentas algo revolucionario. Por primera vez en décadas, tal vez desde la juventud, tus decisiones son exclusivamente tuyas. ¿A qué hora levantarte? ¿Qué desayunar? ¿Cómo vestirte? ¿Con quién pasar el tiempo? Decisiones que pueden parecer triviales, pero que en realidad construyen la textura de nuestra existencia diaria. Cuando no hay que negociar cada elección, cuando no hay que justificar cada preferencia, algo profundo se libera en nosotros. He visto hombres y mujeres que después de décadas de matrimonio descubren gustos que habían enterrado, pasiones que habían abandonado, versiones de sí mismos que habían olvidado que existían. No porque sus parejas fueran necesariamente malvadas, sino porque todo vínculo requiere ajustes, y con el tiempo esos ajustes pueden convertirse en pérdidas de identidad. En la tercera edad, recuperar esa identidad no es vanidad, es supervivencia emocional. Luego está la cuestión de la paz mental. Y aquí quiero ser muy directo contigo. La paz mental en la madurez no es un lujo, es una necesidad. Nuestro sistema nervioso, después de décadas de estrés, de responsabilidades, de batallas emocionales, necesita descanso, necesita silencio, necesita la ausencia de conflicto. Cuando vives con alguien que constantemente cuestiona tus decisiones, que convierte cada diferencia en una discusión, que transforma tu hogar en un campo de batalla emocional, tu cuerpo y tu mente no pueden recuperarse. El cortisol, la hormona del estrés, se mantiene elevado, tu sistema inmunológico se debilita, tu capacidad de disfrutar la vida se erosiona. He observado algo fascinante en mis consultas. Las personas que han elegido la soledad en la madurez, después de salir de relaciones tóxicas o simplemente agotadoras, experimentan lo que yo llamo el despertar del silencio. Descubren que el silencio no es vacío sino plenitud, que la ausencia de conflicto no es aburrimiento sino serenidad. Una persona lo describió de manera hermosa: antes mi casa era como una radio mal sintonizada, siempre con ruido de fondo.
ahora es como una biblioteca. Puedo escuchar mis propios pensamientos. Pero hay algo aún más profundo que sucede cuando eliges la soledad en la tercera edad. Recuperas el control total de tu narrativa vital. Después de décadas donde muchas de tus decisiones fueron influenciadas, condicionadas o limitadas por la presencia de otro, de repente tienes la oportunidad de escribir los capítulos finales de tu vida exactamente como deseas. ¿Quieres aprender pintura a los 70? No hay nadie que te diga que es ridículo. ¿Quieres viajar sola a lugares que siempre te llamaron la atención? No hay quien te genere culpa por abandonar responsabilidades. ¿Quieres pasar días enteros leyendo, reflexionando, simplemente siendo? No hay quien interprete tu quietud como depresión o tu introspección como antisocial. Esta autonomía no es egoísmo, es inteligencia emocional aplicada. Es reconocer que tienes derecho a priorizar tu bienestar, especialmente después de décadas donde probablemente priorizaste el bienestar de otros. Permíteme abordar algo que genera mucha resistencia cuando hablo de este tema. La sociedad nos ha condicionado a creer que necesitar menos de otros es una falla, que la independencia emocional es frialdad, que preferir nuestra compañía a la compañía problemática de otros es antisocial, pero desde la psicología del desarrollo sabemos que la madurez emocional se caracteriza precisamente por esto, por la capacidad de distinguir entre vínculos nutritivos y vínculos tóxicos, y por el coraje de eliminar lo segundo, incluso cuando la sociedad nos presione a mantenerlo. En la tercera edad, esta habilidad se vuelve crucial. Tu energía vital es limitada. Tu tiempo es finito. Invertir recursos emocionales en relaciones que drenan en lugar de nutrir no es generosidad, es autoboicot. He trabajado con innumerables personas que descubrieron en la soledad algo que habían perdido en la compañía: la capacidad de sentirse completas. No mitades buscando su otra mitad, sino seres humanos integrales que pueden elegir compartir su completitud, pero no necesitan hacerlo para validar su existencia. Hay algo profundamente liberador en llegar a esta comprensión. Cuando no necesitas la aprobación constante de una pareja, cuando no tienes que modificar tu comportamiento para evitar conflictos, cuando no tienes que justificar cada decisión, cada gasto, cada amistad, experimentas una forma de libertad que muy pocas personas conocen. Esta libertad no es licencia para ser irresponsable. Al contrario, es la responsabilidad máxima. La responsabilidad hacia tu propio bienestar emocional. Quiero hablarte ahora de algo que he observado tanto en hombres como en mujeres que llegan a la tercera edad. Después de décadas de relaciones donde sus necesidades fueron secundarias, donde su valor se medía por su capacidad de cuidar y complacer a otros, llega un momento donde descubren que cuidarse a sí mismos no es egoísmo, sino justicia. Un paciente de 65 años me contó: viví 40 años preguntándome qué quería mi pareja para cenar. Ahora por primera vez me pregunto qué quiero yo. Esta simple declaración contenía décadas de liberación emocional en nuestra cultura, especialmente. Existe una presión inmensa sobre las personas mayores para que se sacrifiquen constantemente, para que vivan para los hijos, para los nietos, para cualquiera menos para ellos mismos. Pero la madurez emocional a veces requiere un acto revolucionario: ponerse a uno mismo en primer lugar. Esto no significa volverse insensible o abandonar responsabilidades legítimas. Significa reconocer que también tienes derecho a ser una prioridad en tu propia vida. Y aquí llegamos a un punto crucial que quiero que entiendas profundamente. La soledad elegida en la tercera edad no es renuncia al amor, es refinamiento del amor. Es decidir que prefieres amar desde la integridad, desde la plenitud, desde la elección consciente, en lugar de amar desde la necesidad, desde el vacío, desde la dependencia. Cuando eliges estar solo porque estar acompañado te cuesta tu paz mental, tu autonomía, tu dignidad, estás haciendo una declaración profunda sobre tu relación contigo mismo.
Estás diciendo, me valoro lo suficiente como para no aceptar migajas emocionales. He visto transformaciones extraordinarias en personas que tomaron esta decisión. Hombres que después de divorcios tormentosos descubrieron pasiones artísticas que habían abandonado por complacer a sus parejas. Mujeres que después de décadas de matrimonios asfixiantes comenzaron a viajar, a estudiar, a explorar dimensiones de sí mismas que habían mantenido dormidas. Personas que finalmente se permitieron ser auténticas después de años de moldear su personalidad según las expectativas de otros. No idealicemos la soledad. Hay momentos difíciles, noches donde la ausencia de compañía se siente como un vacío, pero incluso estos momentos pueden ser oportunidades de crecimiento. La capacidad de estar cómodo con uno mismo, de encontrar plenitud en la propia compañía, es una habilidad que muchas personas nunca desarrollan. Y cuando la desarrollas en la madurez, algo mágico sucede. Si eventualmente decides volver a compartir tu vida con alguien, lo haces desde un lugar completamente diferente. No desde la necesidad, sino desde la abundancia. No porque necesites ser completado, sino porque eliges compartir tu completitud. Hay una diferencia abismal entre la persona que busca pareja porque no puede estar sola y la persona que está plena en su soledad pero abierta a compartir esa plenitud. La primera atrae relaciones codependientes. La segunda atrae vínculos genuinos. En mis años de práctica clínica, he observado que las personas que han aprendido a valorar su soledad son también las que establecen mejores límites en las relaciones. Han desarrollado lo que yo llamo intolerancia a la toxicidad emocional. Simplemente no están dispuestas a cambiar su paz por compañía problemática. Esta intolerancia no es rigidez, es sabiduría. Es el resultado de haber pagado el precio de relaciones que costaban más de lo que daban. Quiero abordar ahora un aspecto que genera mucha angustia en las familias. Los hijos adultos que presionan a sus padres o madres mayores para que no se queden solos. Esta presión, aunque bien intencionada, a menudo ignora una realidad fundamental, que para algunas personas, especialmente después de relaciones difíciles, la soledad es sanación, no castigo. He trabajado con familias donde los hijos no podían entender por qué su padre o madre elegía la soledad después de un divorcio o enviudez. Pero necesita compañía, decían, no puede quedarse solo. Sin embargo, cuando explorábamos más profundamente, descubríamos que esa necesidad de compañía era más bien una proyección de los miedos de los hijos, no una realidad del progenitor. A veces la decisión más amorosa que una familia puede tomar es respetar la elección de soledad de un ser querido, especialmente cuando esa elección viene después de años de relaciones que no funcionaron. Hay algo que quiero que consideres seriamente. En la tercera edad, el tiempo se vuelve un recurso preciado con una conciencia aguda de su limitación. Cuando tienes 60, 70, 80 años, cada día cuenta de manera diferente. Invertir ese tiempo en relaciones que drenan tu energía, que limitan tu crecimiento, que restringen tu libertad, no es solo una mala decisión emocional, es una traición a tu propio tiempo de vida. Una de mis reflexiones más profundas después de décadas trabajando con personas mayores es esta. Muchos de nosotros pasamos la primera mitad de la vida aprendiendo a relacionarnos con otros. Y deberíamos pasar la segunda mitad aprendiendo a relacionarnos con nosotros mismos. Esta relación con uno mismo, especialmente en la madurez, no es narcisismo, es reconocimiento. Reconocimiento de que eres un ser humano completo, valioso, interesante, capaz de generar su propia felicidad, su propio sentido de propósito, su propia razón de existir. Cuando desarrollas esta relación profunda contigo mismo, algo extraordinario sucede. Las personas tóxicas, las relaciones dramáticas, los vínculos que requieren que sacrifiques tu esencia para mantenerlos, simplemente pierden su atractivo. No porque te vuelvas amargado o cínico, sino porque has desarrollado un estándar más alto para lo que permites en tu espacio emocional. He visto personas en la tercera edad
que han logrado algo que muy pocos conseguimos: la ecuanimidad emocional, la capacidad de mantenerse centrados, serenos, en paz consigo mismos, independientemente de las tormentas emocionales que puedan surgir a su alrededor. Esta ecuanimidad no es indiferencia, es el resultado de haber aprendido a no depender emocionalmente de variables externas que no pueden controlar, incluidas las reacciones, expectativas o estados emocionales de otras personas. Cuando logras esta independencia emocional en la madurez, la soledad se transforma. Deja de ser algo que temes para convertirse en algo que proteges. Tu espacio se vuelve sagrado, tu tiempo se vuelve valioso, tu paz se vuelve innegociable. Pero hay un aspecto de estar soltero en la tercera edad que raramente se discute y que considero fundamental: la oportunidad de sanar heridas antiguas sin la interferencia de dinámicas relacionales complicadas. Muchas de las personas con las que he trabajado cargan traumas, patrones, heridas emocionales que se formaron en relaciones pasadas. Cuando estás constantemente en dinámicas relacionales, especialmente dinámicas problemáticas, es muy difícil hacer el trabajo interno necesario para sanar estas heridas. La soledad elegida puede convertirse en un espacio terapéutico natural, un lugar donde puedes explorar tus patrones, entender tus disparadores emocionales, sanar tus heridas sin la presión constante de gestionar las emociones, expectativas o problemas de otra persona. He visto transformaciones profundas en personas que utilizaron periodos de soledad en la madurez para hacer este trabajo interno, personas que llegaron a entender dinámicas familiares que los habían afectado durante décadas, personas que sanaron traumas de la infancia que habían estado proyectando en sus relaciones adultas, personas que finalmente desarrollaron la autoestima que habían buscado en la validación externa durante años. Esta sanación no es posible cuando estás constantemente reactivo a las dinámicas de una relación problemática. Requiere espacio, silencio, introspección, requiere la ausencia de drama externo para poder procesar el drama interno. Y aquí hay algo que quiero que entiendas profundamente. No todas las personas que eligen la soledad en la tercera edad lo hacen porque odian las relaciones o han perdido la fe en el amor. Muchas lo hacen porque han desarrollado tanto amor propio que ya no están dispuestas a aceptar menos de lo que merecen. Esta es quizás la distinción más importante que puedo hacer. Hay una diferencia abismal entre huir de las relaciones por miedo y elegir la soledad por amor propio. La primera es reactiva, la segunda es proactiva. Cuando eliges la soledad por amor propio, no estás cerrándote al amor. Estás elevando tu estándar para lo que consideras amor genuino. Estás diciendo: prefiero estar sola y en paz que acompañada y en conflicto constante. Esta declaración requiere un nivel de madurez emocional que muchas personas nunca alcanzan. Requiere haber desarrollado lo que yo llamo abundancia interna, la capacidad de generar tu propia felicidad, tu propio sentido de completitud, tu propia razón de levantarte cada mañana con entusiasmo. Cuando tienes abundancia interna, las relaciones se convierten en una elección, no en una necesidad. Y las elecciones siempre generan vínculos más saludables que las necesidades. He trabajado con personas en sus 70 y 80 años que me han enseñado lecciones profundas sobre esta abundancia interna. Personas que han convertido su soledad en un jardín emocional donde cultivan lecturas que los nutren, actividades que los energizan, reflexiones que los enriquecen, conexiones familiares y sociales que eligen conscientemente. Estas personas han entendido algo fundamental, que la calidad de vida no se mide por la cantidad de compañía que tienes, sino por la calidad de la relación que tienes contigo mismo y con las actividades que eliges para llenar tu tiempo. Una de las cosas más hermosas que he observado en personas que han elegido conscientemente la soledad en la madurez es el desarrollo de lo que yo llamo generosidad selectiva.
Han aprendido a ser extremadamente generosos con las personas y causas que genuinamente valoran, pero han desarrollado límites férreos con todo lo que drena su energía sin aportar valor real a sus vidas. Esta generosidad selectiva es sabiduría pura. Es el resultado de haber aprendido que tu energía emocional, tu tiempo, tu atención son recursos finitos que merecen ser invertidos conscientemente, no desperdiciados por obligación social o culpa mal dirigida. Cuando llegas a esta comprensión en la tercera edad, experimentas una libertad que muy pocas personas conocen. La libertad de decir no sin justificaciones largas. La libertad de decir sí solo cuando realmente quieres decir sí. La libertad de gestionar tu energía como el recurso valioso que es. Hay algo profundamente liberador en llegar a un punto en la vida donde tus decisiones están guiadas por tu sabiduría interna, no por expectativas externas. Donde tu felicidad depende de tu capacidad de crear una vida que genuinamente disfrutas, no de tu capacidad de hacer que otros se sientan cómodos con tus elecciones. Esta liberación no es egoísmo, es evolución emocional. Es el resultado natural de décadas de experiencia que finalmente se destilan en claridad sobre lo que realmente importa. Y lo que realmente importa en la tercera edad no es cumplir con estándares sociales sobre cómo debe verse una vida normal. Lo que realmente importa es crear una experiencia diaria que nutra tu alma, que respete tu dignidad, que honre tu trayectoria de vida, que te permita ser auténticamente quien eres después de décadas de aprendizaje y crecimiento. Si esa experiencia incluye una pareja que genuinamente agrega valor a tu vida, que respeta tu autonomía, que contribuye a tu paz en lugar de disturbarla, maravilloso. Pero si esa experiencia se optimiza en la soledad consciente, rodeada de actividades, personas y propósitos que eliges deliberadamente, eso también es maravilloso. La madurez emocional se caracteriza por la capacidad de hacer estas distinciones sin culpa, sin justificaciones excesivas, sin necesidad de convencer a otros de la validez de tus elecciones. Permíteme compartir contigo una reflexión final que considero crucial. En mis décadas de trabajo clínico, he observado que las personas más sabias emocionalmente en la tercera edad son aquellas que han aprendido a diferenciar entre soledad y aislamiento. La soledad consciente es activa. Es la elección deliberada de pasar tiempo contigo mismo, de cultivar tu mundo interno, de crear una vida que genuinamente disfrutas. Es rica, nutritiva, regenerativa. El aislamiento es reactivo. Es la retirada del mundo por miedo, resentimiento o desesperanza. Es empobrecedor, agotador, destructivo. La diferencia entre ambos no está en la cantidad de compañía que tienes, sino en la intencionalidad detrás de tu soledad y en la calidad de la relación que tienes contigo mismo. Cuando eliges la soledad conscientemente en la tercera edad, estás haciendo algo revolucionario. Estás priorizando tu bienestar emocional por encima de expectativas sociales. Estás eligiendo la autenticidad por encima de la conformidad. Estás escogiendo la paz por encima del drama. Y tal vez lo más importante, estás modelando para las generaciones que vienen detrás de ti que es posible envejecer con dignidad, con autonomía, con alegría, sin sacrificar tu esencia para encajar en moldes que no te quedan. Esta es quizás la contribución más valiosa que puedes hacer en tus años dorados. Demostrar que es posible ser feliz, pleno, valioso, interesante, sin necesidad de estar en una relación. Que tu valor como ser humano no depende de tu estatus relacional, sino de la profundidad, sabiduría y autenticidad con la que vives tu vida. Después de todas estas reflexiones, quiero dejarte con una pregunta que considero fundamental. No para que me la respondas, sino para que la explores en la privacidad de tu propia reflexión. ¿Cuál es la diferencia entre la vida que estás viviendo y la vida que realmente deseas vivir? ¿Y qué papel juegan las relaciones que mantienes en esa diferencia? Porque a veces la respuesta más honesta a esas preguntas nos lleva a conclusiones que requieren coraje para implementar.
Pero el coraje en la tercera edad no es una opción. Es una responsabilidad que tienes contigo mismo después de décadas de experiencia y de aprendizaje. Tu vida, especialmente en estos años dorados, merece ser vivida con la máxima integridad, autenticidad y paz posible. Y si eso significa elegir conscientemente la soledad por encima de relaciones que comprometen esa integridad, esa autenticidad y esa paz, entonces esa elección no solo es válida, es sabia.